Bueno, solamente una cosa que yo he escuchado lo que dijo el alcalde ayer y obviamente se debe a él ha aprovechado que hay una frase que se puede dar pie a una confusión, pues no es el mismo día de las secretarias cuando hace la fiesta, obviamente no es tampoco de hacerla el mismo día, es días después, pero como comprenderán ustedes, cuando yo me lanzo a escribir una cosa de este calibre, no lo hago sin tener fundamentos suficientes para lanzar unas acusaciones de este tipo. Y además me parece que son graves, pero tanto como las que han denunciado periodistas en la región, periodistas del norte de Santander y periodistas de Cúcuta, sobre todo, acerca de la corrupción. Pero bueno, eso es lo que quería decirle, vamos. El alcalde de Cúcuta ha dicho que no denunciará, no demandará, simplemente que buscará un diálogo con usted para aclararle la situación, porque según él está muy mal dateada la periodista Salud Hernández. ¿Qué decir, Salud? Bueno, yo no creo que esté mal dateada, tampoco creo que esté mal dateado los periodistas de Cúcuta que han denunciado repetidas veces los actos de corrupción. Pero bueno, le está en su derecho de decir lo que le parezca. Bueno, Salud, entonces dejemos ese tema que se esclarezca en las próximas horas, en los próximos días. Es un tema bastante delicado esta situación. El alcalde además ha dicho que si sabe alguien de su administración que ha sido acosada por él o por otros secretarios, que denuncien fácilmente, que lo hagan. Entonces esperaremos a ver cómo se desarrolla este tema. Pero Salud también, señora. No, solamente decir que eso él sabe perfectamente que es uno de los problemas, es de los digamos delitos que se cometen con más impunidad por el miedo de la gente a denunciar. Pero recuerden ustedes que ahí denunciaron unas grabaciones del alcalde y lo absolvieron, entonces ya también la gente desconfía bastante de la justicia. Pero dígame, acerca de las horas campesinas, perdón. Usted me ha dicho una frase hace un instante extra micrófono, que admira la habilidad que tiene el señor alcalde de Cúcuta, ¿no? Aunque si una persona le pillan en una grabación diciendo que va a corromper a un agente y la absuelve el alto tribunal de Cúcuta, pues después de esa genialidad, pues usted me dirá ya qué más, qué quiere. Es decir, pues claro que es un hombre grandísimo. Yo creo que asombrosamente, sí. A mí aquella sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta me dejó admirada de la capacidad que tiene alguna gente para salir airoso de situaciones que parecen que son callejones sin salida. Pero bueno. Salud, hay una opción que nosotros comentábamos hace un instante al inicio del noticiero, que pues el alcalde dice que no tiene ninguna situación comprometedora ante el caso de su escrito. Nosotros en ese ánimo periodístico y de la suspicacia decimos, bueno, está bien, no fue el día de la secretaria de este año 2014 porque el alcalde ya tiene en su haber 2 o 3 días de secretaria en años anteriores. Pudo haber sido en años anteriores, uno no sabe, ¿no? No, eso no sé si lo hizo en años anteriores, pues ya tampoco sé. Pero no fue el día, no fue horas después, como podría dar, como ha dado a entender, días después. Fue una fecha alrededor de la fiesta de la secretaria. Pero vamos, a mí me gustaría que alguna mujer se lanzara a denunciar a los padres, que como digo, siempre, y no solamente pasa en las alcaldías, desgraciadamente ocurre con más frecuencia de la que a uno le gustaría en empresas de todo tipo. Y casi siempre los jefes que lo practican salen airosos porque las mujeres no se atreven por distintas circunstancias a denunciar. Pero bueno, ya digo que si después pero tarde o temprano la gente que la vida no va por un camino recto, tarde o temprano cae. Pero bueno, esperaremos que eso suceda. Conociendo como conocemos de sus escritos, la forma de ser suya, no hay manera de que usted se retracte, ¿verdad? No, para nada. 6 de la mañana, 36 minutos. Bueno, Salud, también hemos querido contactar porque hay otro tema que se ha suscitado desde el viernes anterior. Se ha reunido en la zona del Catatumbo, en el municipio de Tibú,
alrededor de 7.000 o más campesinos de todo el país para el cuarto encuentro de zona de reservas campesinas. Inclusive la presencia de Iván Cepeda allí apoyando al campesinado que está en pro de las zonas de reserva campesina. En esta mesa de trabajo estuvieron los de Ascancat, Asociación de Campesinos del Catatumbo, invitando a muchos campesinos que quizá no estuviesen enterados para que asistieran. Esto fue por allá el martes o miércoles. En ese momento se entabló una conversación con una senadora del Centro Democrático, Paloma, se me escapa el apellido, Paloma, y hubo un rifirrafe, lógicamente, entre la gente que estaba aquí en la mesa de trabajo, con la senadora que estaba en la línea telefónica desde Bogotá. ¿Qué decir al respecto de todo este proceso de reuniones, de tanta gente que masivamente acudió a este municipio? Salud. Bueno, yo no sé qué es la senadora o no, yo no soy ni del Centro Democrático ni me gusta el uribismo, pero lo que sí te digo es que yo estuve en el Catatumbo y que obviamente a esas reuniones de la zona de reserva campesina acuden cientos de campesinos forzados por las FARC, es decir, la consigna era que había que ir a Tibú. Y eso no lo pueden negar los señores de Ascanca, entre otras cosas porque Ascanca es una organización sindical muy cercana a las FARC, por decirlo de la manera más suave. Entonces, eso estaría muy bien si fuera algo espontáneo de los campesinos, pero resulta que la preocupación de los campesinos no es una zona de reserva, sino son otras. Y si tú haces una reunión en donde la gente va forzada porque las FARC obligan a ir, pues obviamente ya es una reunión muy desnaturalizada. Y además es todo debe ser una estrategia de la guerrilla, de las FARC. En este caso, porque el ELN no secunda es la zona de reserva campesina, ellos están por otro sistema. Y si es una estrategia de las FARC, de medidas de la presión popular que ellas consiguen presionando a su pueblo a que acuda mediante la aparente presión popular conseguir objetivos políticos que ellos han tenido siempre, como el de las zonas de reserva campesina, como hizo con Venezuela, que sería una desgracia para el norte de Santander. Yo sí creo que las Ascanca tendrían que ser claros y decir cuáles son sus intenciones con las FARC. Salud. En esta mesa de trabajo a mí me llamó la atención los términos que utiliza Ascancat. Guardia campesina para quienes vengan y tengan la oportunidad de estar en este encuentro. Van a estar armados con un bolillo patriótico, bolillo que nació de una idea por allá en el anterior paro en la zona del Catatumbo. A mí esos términos bélicos no me gustan, es decir, es que uno hace referencia a un campesino y se lo imagina con asadón, con pica, trabajando la tierra, siendo el dispensario número uno o la dispensa mejor de todo citadino, que uno acuerda que existe un campesino, el que te ordeña la leche, el que te procesa los alimentos, y que en la cadena de llegar de allá hasta acá hay personas mayoristas que, pues como decimos nosotros, le dan en la cabeza, es otra cosa, pero uno se imagina al campesino un hombre de paz y no con esta terminología. Salud. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser otra terminología si, como digo, esto es una estrategia de las FARC? Y la gente que acudió, la mayoría de la gente, a mí me gustaría que la gente pudiera hablar, lo que pasa es que esto es como lo del acoso laboral, que pudieran hablar los campesinos. Fueron forzados por las FARC a acudir, es decir, la consigna era hay que ir a Tibú. Entonces a mí los de Ascanca, que me hablen, que digan la verdad, que digan cuáles son sus nexos con las FARC, y que no digan luego que es que uno les pone en riesgo cuando dice estas cosas, porque lo que ponen en riesgo son ellos al convocar una reunión de ese tipo y obligar a los campesinos a ir sí o sí. Entonces a mí sería buenísimo que hiciéramos una encuesta a fondo, pero no por ellos, que pudiera hacer una encuesta un organismo independiente, cosa que no pueden hacer porque al Tarra, a la Gabarra, a Gringo, todo eso no se puede ir sin permiso en la guerrilla, que la pudieran hacer y preguntar al campesino qué sabe de zona de reserva campesina. A ver si lo sabe y a ver si es una reivindicación de ellos de siempre. Obvio que hay reivindicaciones que tienen los campesinos, como son vías de penetración, vías que no permiten la guerrilla muchas veces hacerlo, porque a ellos les interesa que sean zonas subdesarrolladas para poder seguir controlando. Pero como este es un estado además que es un desastre, porque las vías en el Catatumbo
son un horror. Los servicios públicos inexistentes casi, y cuando los hay son pésimos. Entonces, pues obviamente tienen dónde pescar, pero yo lo sostengo y lo mantengo, y no me retracto ni un milímetro. Azcáncar tiene que explicar cuáles son sus nexos con la guerrilla, y a la reunión de Cúcuta, de Tibú, fueron muchísimos campesinos, fueron obligados por las FARC. 6:41 en la mesa de trabajo salud también está Oscar René Rincón, quien tiene también una inquietud para usted. Feliz mañana para usted, salud. Primero que todo, felicitarla por el artículo precisamente que involucra al alcalde de Cúcuta, porque indudablemente, como lo decía al inicio del informativo, tenemos que unirnos en torno a la situación de la mujer. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, hablando en el contacto físico, mucho menos se desprestigia ni se le hace lo que tiene que ver con ese tipo de propuestas. 6:42 minutos en el tema de zonas de reserva campesina. Yo me refiero a su artículo precisamente. Si a este gobierno le importaran algo los labriegos, jamás les darían a ustedes una sola zona de reserva campesina, y si las gentes del campo pudieran votar en libertad absoluta, los rechazarían para no perpetuar en esta pesadilla. Esto hace referencia también al cuarto encuentro de zonas de reserva campesina. Usted lo sabe, Salud, que aquí en Cúcuta precisamente se lleva a cabo unas mesas de interlocución y acuerdo entre el gobierno nacional. Han venido varias veces, muchas veces, el gobierno nacional, delegados del gobierno y delegados de Azcancat, que es la Asociación Campesina del Catatumbo. Este tipo de acuerdo de alguna u otra manera está permeado entonces, según su criterio, por algunos actores armados ilegales a nivel nacional. Buenos días. Hola, buenos días. No, pero algunos no, está permeado por las FARC. Eso lo digo y lo sostengo. Pero aparte de todo, es que también el gobierno, lo único que ha hecho el gobierno, lo único que ha cumplido después de un año de paro, ha sido el suspender las erradicaciones de los cultivos de coca. Pero, y lo otro que ha hecho Santos es dedicarse a inundar las carreteras, las vías, con unos carteles diciendo que va a llevar el progreso, yo qué sé. Es decir, no ponen no hay una volqueta, no hay una mínima, no hay un bulto de cemento, no hay nada para hacer, para pavimentar las vías, pero lo primero que hace es poner unos carteles enormes diciendo que va a hacer yo que sé qué, que luego además va a incumplir. Es un escándalo la carretera de Cúcuta a Tibú, es un escándalo, es una vergüenza como está Tibú, es una vergüenza que no haya agua potable en los municipios. Es todo, es decir, este gobierno es un gobierno de anuncios, es un gobierno de vitrinas, de cartelitos y de ninguna eficacia y de ninguna ejecución. Entonces, yo me creeré algo cuando vea algún resultado. Pero digo, tan culpable, el gobierno lo que pasa es que es tan culpable de que las FARC sigan ganando terreno en esa región, porque el Estado no existe en el Catatumbo, y lo único que existía era las erradicaciones, y tampoco y es el único compromiso que nos han cumplido a los de Azcáncar, es no erradicar, y por eso ha aumentado los cultivos de coca en el Catatumbo. 6:44 a.m. Le saluda también en la mesa de trabajo periodista Salud Hernández, Fabio Leal Cruz, que hace parte de La Voz del Norte en Noticias. Nos alegra primero tenerla de manera directa, hablando también de los temas que le competen a Norte de Santander. Es decir, que desde su percepción, si se dan las zonas de reserva, se le podría estar entregando entonces este sector del departamento a grupos armados ilegales. Sarón, nos alegra saludarla. Hola, buenos días. Bueno, obviamente una frontera, entregarle una región donde al otro lado de la frontera está el chavismo, que tiene que es el santuario de las FARC y del ELN, pues sería una locura para la gente que vive en esa región y para los que quieran invertir, porque cuando tú estás con un grupo armado que además no va a entregar las armas, porque ellos no han dicho nunca que les van a entregar, sino que van a hacer dejación, y es un grupo que con la intimidación que domina y controla, pues obvio, yo creo que la gente lo que quiere sería, si un día consiguiéramos que los grupos armados dejaran de actuar, pues sería vivir en paz, tranquilos, pero haciendo las cosas que ellos quieren, no lo que les mandan a hacer. Obviamente los que cultivan coca les va a interesar siempre un grupo armado ilegal, pero confiemos en que algún día desaparezcan
yo no lo dudo, pero bueno, desaparezcan y con ellos desaparezcan también los cultivos ilícitos, pero que haya carreteras, en fin, un mundo ideal que creo que yo me moriré y no lo habré conocido. 6:46 Salud. El mensaje para el campesinado norte santanderiano, ¿cuál sería para la gente habitante de la zona del Catatumbo? Aquí nos hemos reunido inclusive con el comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, Eliezer Camacho, y le decimos, coronel, ¿por qué será que siempre atentan en el Teorama, en el Tarra, en Sardinata? Son sitios muy conocidos, los de siempre, donde hay la muerte a los funcionarios del cuerpo policial, del Ejército Nacional. ¿Y por qué no se ataca a estos sectores? ¿Por qué no se previene? ¿Por qué no son más abejas, más avispados? ¿Por qué no discurren un poquito más y le madrugan a Lampa? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué decir? Salud. Pues mira, varias cosas. Una, el problema, por ejemplo, en algunas zonas del Catatumbo es que la policía perdió la credibilidad con la gente, porque no, recuerden ustedes que la policía eran los primos, como se llamaban entre ellos, de los paramilitares que cometieron tantas atrocidades. Entonces, recuperar esa credibilidad es complicado. Segundo, muchos de los policías que van a zonas complicadas, su único objetivo es salir de allí vivos y estar protegidos y intentando pues que no los maten con cualquier hostigamiento. No tienen ninguna colaboración de la población civil, porque la población civil está presionada por las FARC, por el ELN y por el EPL. Entonces, pues es unas autoridades que no tienen colaboración de la población civil, pues es prácticamente inoperante. Después tienes un Estado que le importa un pimiento el norte de Santander, y no hace vías, porque es que ya no estamos hablando de la vía Altarra o la vía La Gabarra, que es una vergüenza. Estamos hablando de Tibú Cúcuta, que es un escándalo cómo está esa vía. Entonces, mientras tú tengas un Estado tan indolente que no le importa que la gente tome agua contaminada todo el día, porque es la única que hay. Yo me acuerdo, en La Gabarra hace tiempo hicieron un análisis del agua en una droguería que hay allá, unos analistas, y tenía materia fecal, y al gobierno no le importa. Entonces, pues es muy difícil cambiar la situación así, es muy complicado. Y hacen un paro promovido también por las FARC, pero el gobierno todo lo que hace es, para contentarlos, no fumigar y no erradicar cultivos de coca, y lo demás no hace nada, pues obviamente eso tiene muy poca solución. Pero yo lo siento que le voy a tener que dejar, porque es que tengo una reunión ahora dentro de un momento y voy con un poquito de afán.